Buenas tardes, compañeros. Licenciada, ¿me miran o me ven? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. ¿Me confirma si me ve, Liga, por favor? No, Lick, solamente lo escucho. Permítame, pues solo voy a hacer los ajustes aquí, que no se miraba el fondo de mi casa, pero ya lo logré. Vamos a ver si ya... Creo que no, yo creo que tengo problemas con la imagen, licenciada. Compañeros, buenas tardes. Les voy a platicar rapidito en lo que el doctor ingresa, pero sí me escuchan, me confirman. Sí, Lick. Sí, Lick. Buenas tardes, compañeros. Les comento, el tema de ahorita es gracias. El tema ahorita es el tema del libro. Entonces, estamos confirmando para la otra semana. El examen es hasta el 29, entonces vamos nosotros presencialmente a entregar los libros en los parqueos. La otra semana yo voy a estar desde las 3 de la tarde hasta las 7, 8 de la noche entregando libros. La mecánica es la siguiente, ahí creo. Vamos a hacer dos colas. La cola que va con los pagos en depósito monetario y la cola que va con depósito contra entrega. O sea, tienen dos opciones. Voy a estar yo en el vehículo y van a los compañeros que el depósito lo hacen, me entregan la boleta, les entrego el libro. Los compañeros que por una vía razón pueden llegar a efectivo, yo les doy vuelto ahí o si me dan cabal, mejor. Entonces no pasa de la otra semana o antes, tenemos los libros, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí también la compañera que coordina nos va a apoyar para difundir las noticias y todos los últimos, lo que vaya saliendo en el camino, pues. Vamos a hacer dos filas, compañeros. La licenciada Ani se va a encargar de las boletas de monetarios. A ella le entregan su boleta y les entrega el libro, a los que hagan la boleta. Yo les voy a dar el número de cuenta a través de la compañera aquí que nos hace favor de apoyar en el salón. Permítame. De Jenny. Jenny, disculpe si está por ahí con nosotros, que me pueda confirmar. Bueno, me estuvo escribiendo, ¿no? Entonces, miren, compañeros, vamos a trasladar a través de la información. Entonces, estamos claros que la otra semana, cuando ya, fin de semana que nos den los libros, entonces coordinamos la otra semana. Yo trabajo ahí en jurídico. Voy a tratar de estar antes de las 3 a un costado de jurídico. Pero como ustedes están a las 5:30, yo desde las 4 de la tarde ya voy a estar ahí en el parqueo del S12 con los libros. Y vamos a estar con la licenciada. Ella va a recibir los compañeros que hagan depósito monetario y también yo voy a darle a los compañeros que quieran cancelar en efectivo. Me preguntaron las otras dos, el tema de las transferencias monetarias es muy moderno y todo, pero no nos da tiempo de verificarlas. A mí me platican estos temas porque honestamente lo que es la tecnología sí me queda un poquito, pero ahí Ani nos ha estado apoyando. Pero ella me comenta de que por la premura de tiempo es poco tiempo para estar verificando. El examen es el 29. ¿Me confirma, licenciada, por favor? Así es. Sí, pues. El 29 de febrero, el último examen. Ustedes tienen 19, 21 y 23 y 27 y 29. Entonces la otra semana tienen que llegar ustedes presencial porque tienen exámenes. Yo voy a tratar de estar todos los días. Dígame, Elida. Ya tenemos al doctor. Vaya, entonces vamos a quedar de esta forma, compañeros. Solo que no lo visualizo aquí. Estas son las instrucciones que el doctor me dio. Lo demás lo voy a hacer a través de la licenciada Ani o también a través de la coordinadora aquí, Jenny, que nos hace el favor de apoyar. Con ella vamos a trabajar todos los demás temas. Doctor, el tiempo es suyo, disculpe.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes, estimadas compañeras, estimados compañeros. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de clase programada para el día de hoy. Pues espero que les hayan dado ya la información que creo es muy importante para lo que nos toca en relación al curso y al semestre. Ya tenemos pues oficialmente la fecha de nuestro examen primer parcial, que es el 29. Ya estamos a 2 semanas. El desarrollo del programa ha sido excelente. Vamos en muy buen tiempo. Y les comentaba a los compañeros en la otra sección que para que les quede muy claro, y ustedes puedan pues organizarse de la mejor manera para estudiar y solventar sus pruebas, vamos a dejar como materia de examen hasta lo que veamos en la sesión de hoy, es decir, hasta el concurso aparente de normas y leyes penales, concurso aparente de normas penales. Es decir, hasta ahí el primer examen parcial. Les estaba comentando que la próxima semana pues nos tocaría presencial. Tenemos 2 clases presenciales que las vamos a dedicar exclusivamente a retroalimentación. Es decir, para que ustedes tengan, creo, pues de la mejor manera, pues la claridad o que podamos clarificar algunos puntos que ustedes consideren o que nosotros, la cátedra, considera que es muy importante, pues que ustedes lo tengan muy claros. Eso es una retroalimentación el día martes, pero pues la verdad es que estoy pendiente algunos ejemplos prácticos sobre lo que son los últimos temas de especialmente lo relativo a al concurso aparente de normas penales que vamos a tratar el día de hoy. Así es que el día martes pues voy a trabajar esto pues de mejor manera, con ejemplos de manera presencial, y cualquier duda que ustedes tengan, pues les agradecería me las plantearan en la clase del el día martes. Así es que vamos a dar inicio entonces a la exposición. De acuerdo a nuestra agenda, tenemos para hoy la exégesis o interpretación de la ley penal, tal y como lo había manifestado y habíamos hecho una introducción el último día. Este es un tema de particular importancia en atención a, a razones, pues, de orden no solo doctrinario, sino práctico. En la práctica forense, absolutamente todos los días, en todos los casos penales, hay una serie de interpretaciones a la ley penal del Estado. Y eso es lo que permite, pues, a los órganos de administración de justicia penal ir impartiendo de la mejor manera la misma. Les comentaba pues que la exégesis o interpretación de la ley penal no es más que un proceso mental que tiene por objeto descubrir el verdadero pensamiento del legislador, o en todo caso explicar el verdadero sentido de una disposición legal. Esto pues como proceso mental que realizan pues todos los que participan en un caso penal, tiene trascendental importancia, les decía la vez anterior, puesto que se trata de un mismo caso, de una misma ley penal, y que tal y como lo exponíamos, por lo menos hay 3 cerebros para interpretarlo.
y para hacer interpretaciones en atención a la función que cada uno realiza, que son funciones diferentes. Les comentaba yo que frente a ese caso, frente a la misma ley penal, hay un especialista en derecho penal que lleva a cabo la investigación y la acusación pues penal en juicio. Ese especialista es a los que denominamos fiscales del Ministerio Público. Son especialistas que tienen dentro de sus funciones la investigación, la persecución y la acusación en juicio. Y por supuesto, desde ese particular punto de vista es que ellos están haciendo constantemente interpretaciones a la ley penal del Estado. Pero frente a ese mismo caso, frente a esa misma ley penal, hay otro especialista a quien han contratado para hacer la defensa técnica del procesado, del imputado. Es precisamente el abogado defensor. Y el abogado defensor, pues, dentro de su responsabilidad, tiene la defensa desde el punto de vista técnico del imputado, del procesado. Y desde esa perspectiva también constantemente está haciendo interpretaciones a la ley penal frente al mismo caso. Y si esto fuera poco, hay una tercera todavía persona, hay un tercer cerebro que es otro especialista también en derecho penal que, de acuerdo a la importancia que tiene el trabajo que realiza, que es una tarea sumamente delicada, y es quien tiene que definir quién tiene la razón, si el que está acusando, los fiscales, o quienes están defendiendo, los defensores, en atención a alcanzar la plena justicia como el valor máximo del derecho. Y me estoy refiriendo al juez. Es el juez el que en última instancia decide pues la situación en un proceso penal. Y el juez, para tomar la mejor decisión, también se mantiene haciendo interpretaciones a la ley penal del Estado. De tal manera, pues, que ustedes pueden advertir lo importante que es y a qué se refiere el tema. Dejé planteadas la vez anterior en cuanto a la clasificación de la interpretación de la ley penal, tres formas o tres maneras que plantea la doctrina de clasificar la interpretación. Una desde el punto de vista del intérprete, de quien la hace. Otra desde el punto de vista de los medios para realizarla. Y una tercera desde el punto de vista de los resultados que se pretende alcanzar con la interpretación. Y esas son pues las que vamos a explicar en la sesión de hoy, hasta concluir con lo que es la analogía y la interpretación analógica. Muy bien. En cuanto a la primera clasificación, desde el punto de vista de quién interpreta, de quién realiza la interpretación, tenemos una interpretación que puede ser auténtica, o que es la interpretación auténtica, mejor dicho. ¿A qué se refiere y quién hace la interpretación auténtica? La interpretación auténtica es aquella que hace el mismo legislador que creó la ley. El mismo que legisló esa ley, que emitió la ley, ese legislador hace una interpretación auténtica en la misma ley penal o en otra ley penal ordinaria. Hace una interpretación. Y esa es una interpretación denominada auténtica, porque es la más legítima. Es la que está encaminada a revelar, pues, el punto de vista más auténtico, el verdadero espíritu que el mismo legislador quiso darle a la disposición penal que ha emitido.
¿Cuál es realmente la importancia de una interpretación auténtica? La importancia de una interpretación auténtica, escúchenlo bien, y eso es lo más, creo yo, importante, es que la interpretación auténtica tiene carácter obligatorio. Es decir, la interpretación auténtica es obligatoria de acatarla por cada una de las partes. Todas las partes tienen harta obligación de acatar una interpretación auténtica porque la hizo el mismo legislador que creó la ley. Y les ponía como ejemplo yo lo que, por ejemplo, dice el artículo 27 del Código Penal. El artículo 27 del Código Penal se refiere a lo que son las agravantes de la responsabilidad penal. Y dentro de esas agravantes de la responsabilidad penal, el Código presenta, digamos, lo que debe entenderse por alevosía, lo que debemos entender por premeditación. Y les comentaba a guisa de ejemplo que si se está discutiendo un caso penal en el que se le ha dado muerte a una persona, probablemente se discuta y se alegue que ese acto de haberle dado muerte a esa persona se llevó a cabo con alevosía y con premeditación. Y si eso se llevó a cabo con alevosía y premeditación, tiene la importancia de que cambia radicalmente la figura delictiva. Si se da muerte a una persona, hablamos regularmente de un homicidio, el homicidio. Pero si ese homicidio se llevó a cabo usando alevosía o usando premeditación, ese homicidio se agrava y se convierte en asesinato, teniendo la pena más alta de los homicidios, hasta 50 años de cárcel. Entonces, lo que queremos manifestar acá a ustedes es que la discusión podría en un momento dado versar entre los que participan en el juicio si efectivamente hubo o no hubo alevosía, si efectivamente hubo o no hubo premeditación, porque eso va a cambiar pues la imputación por la cual se dicte sentencia. Y algunos podrán decir que sí hubo, otros que no hubo. Ahora depende qué o cómo cada quien entienda lo que debe entenderse o lo que debe significar, mejor dicho, la premeditación y alevosía. Para evitar ese tipo de situaciones, el legislador en el artículo 27, cuando habló de las circunstancias agravantes, allí mismo él dejó claro qué debemos entender todos por lo que es la premeditación. Y así, por ejemplo, el artículo 27 dice, son circunstancias agravantes, 1, motivos fútiles o abyectos, 2, alevosía, y explica, ejecutar el hecho con alevosía. Hay alevosía, dice, cuando se comete el delito empleando medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurar su ejecución sin riesgo que proceda de la defensa que pudiera ser el ofendido, o cuando éste por sus condiciones personales o por circunstancias en que se encuentre no pueda prevenir, evitar el hecho o defenderse. Eso dijo el legislador que debemos entender todos por alevosía y es de carácter obligatorio para todas las partes, para el juez. Luego,
el numeral 3 habla de la premeditación y dice obrar con premeditación conocida. Hay premeditación conocida cuando se demuestre que los actos externos realizados revelen que la idea del delito surgió en la mente de su autor con anterioridad suficiente a su ejecución para organizarlo, deliberarlo o planearlo, y que en el tiempo que medió entre el propósito y su realización, preparó esta y la ejecutó fría y reflexivamente. Eso es premeditación conocida según lo que el propio legislador está diciendo en el 27 como una circunstancia agravante. De tal manera que esto es lo que se llama interpretación auténtica. ¿Por qué? Porque lo hace el legislador, porque no deja de ninguna manera que las partes decidan por cuenta propia qué entiende cada una de ellas por premeditación o por alevosía. No, él dice claramente qué debemos entender todos por premeditación y alevosía, y todos tenemos la obligación de acatarlo. Les comentaba que a guisa de ejemplo, en un caso penal se da el caso de que el fiscal que lleva la investigación y la acusación en el juicio, pues está presentando al juez su caso, y él está diciendo que se trata realmente pues de un delito de asesinato en el que pues, se está juzgando la muerte de una persona, por cuanto que el acusado, el sindicado, pues utilizó como arma homicida, pues una que en las condiciones en que se estaba suscitando los hechos fue determinante para que destrozarle la cabeza al sujeto pasivo y que muriera inmediatamente. Y dadas las circunstancias de utilización de esa arma pues poderosa, fue que se causó la muerte inmediata del ofendido. Ese podría ser un análisis del fiscal en el juicio, pero puede ser que el abogado defensor le diga, señor juez, todo lo que ha expuesto el fiscal no es totalmente cierto, porque mi defendido en ningún momento utilizó ningún arma. Él no tenía armas. Entonces yo no sé a qué se refiere el fiscal cuando dice que el arma homicida era de tal naturaleza que provocó la muerte inmediata del occiso, cuando está demostrado que mi defendido nunca tocó un arma de fuego, un cuchillo o un leño. Y la discusión puede llevarse a cabo de esa manera. Entonces, aquí la discusión es quién está diciendo la verdad en relación a la interpretación de lo que es arma. Porque obviamente el fiscal está diciendo que se utilizó una cierta clase de arma homicida, pero el defensor está diciendo que no hubo arma, porque no hubo revólver, porque no hubo un cuchillo. Ahora bien, si nosotros analizamos esto, si el juez advierte que aquí el Código Penal de Guatemala tiene una definición de lo que es arma, como una interpretación auténtica que hizo el mismo legislador, y lo hizo hasta la parte final del código. En la parte final del código hay unas disposiciones que le llaman disposiciones generales. Y dentro de esas disposiciones generales dice, para los efectos penales, oigan bien, para los efectos penales se entiende oigan, por arma se entiende todo objeto o instrumento destinado a ofender o a ofenderse o a defenderse
de las circunstancias explosivas o corrosivas y los gases asfixiantes o corrosivos y todo instrumento apto para dañar cuando se lleve en forma de infundir temor. O sea, el legislador dice que un arma es todo objeto o instrumento destinado a ofender o defenderse. Y en este caso, lo que se trató fue de una CIA con la que el sujeto activo le dio muerte al sujeto pasivo, una CIA con la que le destrozó la cabeza. Entonces, por eso es que el fiscal hablaba de un arma homicida, pero el abogado defensor decía que nunca utilizó ningún arma, porque nunca tuvo en las manos un revólver o un cuchillo. Ahí ustedes pueden darse cuenta quién tiene la razón, quién tuvo. Obviamente lo tenía el fiscal, porque según el Código Penal, debe entenderse por arma todo objeto o instrumento, dice, destinado a ofender o a defenderse. Todo objeto. No dice que arma tiene que ser un arma de fuego o un cuchillo. Una silla se convierte en un arma. Un vaso, qué sé yo, en un momento dado, pues un frasco. Es decir, cualquier objeto o instrumento. Ahora, pero eso no es que el juez lo considere así. Es una interpretación auténtica que hizo el mismo legislador en el Código Penal. Entonces, con esto, pues, quiero que les quede claro a ustedes cuáles son las interpretaciones auténticas. Son aquellas que hace el mismo legislador en la misma ley o en otra y que tienen harta obligación de acatarla a las partes. O sea, esas no se pueden discutir, solamente se acatan porque son auténticas. Muy bien. Desde el punto de vista del intérprete también hay una segunda interpretación que es la interpretación doctrinaria. Y la interpretación doctrinaria no es más que aquella que realizan los doctos en derecho penal, los expertos en derecho penal, los especialistas en derecho penal. Es decir, es la que realizan los tratadistas pues, en sus libros o los especialistas en sus dictámenes científicos o técnicos. Y estas interpretaciones de los especialistas son de especial importancia porque ilustran muchas veces, sirve para ilustrar en el juicio, pues la posición que tiene el fiscal, pues o la posición que tiene la defensa respecto del caso que se está discutiendo para planteárselo al juez. En todo caso, la interpretación doctrinaria, a contrario sensu de la interpretación auténtica, no es obligatoria. Es muy importante, porque regularmente en los juicios, pues los abogados, acusadores o defensores están esgrimiendo argumentos que los especialistas en derecho penal presentan desde el punto de vista doctrinario. Entonces, esto, pues, de alguna manera viene a ilustrar al juez de mejor manera la presentación de un caso. Entonces, aunque no hay obligación del juez, el juez lo puede acatar o no, puede darle validez o no a esa interpretación. O sea, no es obligatorio, pero sí es muy importante. Y nosotros, pues, tal y como se lo manifestaba un día en la clase, en los casos que les presentamos en los exámenes, siempre pedimos fundamento legal y fundamento doctrinario. Acostumbramos. Cuando nosotros pedimos fundamento legal, nos estamos refiriendo a cuál es la norma penal en la que usted se basa para decir lo que está diciendo. Por ejemplo, se puede decir artículo 1 del Código Penal, principio de legalidad, y no es necesario que usted en el examen, en el test, transcriba lo que dice el artículo 1. Pues la verdad es que pues, nosotros los profesores, se supone que conocemos la ley y basta con que usted diga artículo 1, principio de legalidad y yo ya sé a qué se refiere, no hay necesidad de transcribirlo. Pero cuando pedimos nosotros el fundamento doctrinario, estamos pidiendo el fundamento que usted se basa de acuerdo a lo que dicen
los especialistas en derecho penal en los libros. Esto es, pues, prácticamente las interpretaciones doctrinarias. Y estas, pues, usted, si no lo hace textualmente, pues lo va a hacer con sus propias palabras. Pero en todo caso, tiene relación con lo que es una interpretación doctrinaria, que es la que hacen los especialistas. Muy bien. Entonces tenemos la interpretación auténtica, la interpretación doctrinaria, y luego tenemos una interpretación, una tercera interpretación, que se denomina interpretación judicial o usual. Y esta es importante porque es la que se realiza diariamente en los tribunales de justicia. Es la que constantemente se mantienen haciendo los jueces penales, la interpretación judicial o usual. Ahora, esta interpretación judicial o usual, pues claro, es de superlativa importancia porque obliga por lo menos a las partes que están debatiendo el caso, las obliga a acatarlas. Sin embargo, si una de las partes no está de acuerdo con esa interpretación judicial que hace el juez, tiene la oportunidad de apelar. Si se trata, por ejemplo, de un juez de instancia, de un juez de sentencia, es primera instancia, pues la parte que no está de acuerdo, el Ministerio Público o la defensa, puede plantear el recurso de apelación para que sea conocido por una segunda instancia, que en todo caso sería una sala de apelaciones. Y la sala de apelaciones penal pues se integra por 3 magistrados, ya no por un juez, sino por 3 jueces, 3 magistrados, y los que pues tendrán la oportunidad de darle la razón o bien al juez que emitió la resolución o bien a las partes que están impugnando. Pero aún y cuando la sala emita su dictamen, si las partes no están de acuerdo con él, todavía pueden irse más a fondo al recurso de casación penal, que es un recurso pues especializado que resuelve la Suprema Corte de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, la Cámara Penal. Y aún no estando de acuerdo con eso, pues cuando se crea que hay garantías constitucionales que se han violentado dentro del proceso, pues las partes muchas veces se van a través de un amparo a hacer su planteamiento al Tribunal Constitucional de más amplio alcance y nivel, que es la máxima corte, pues la Corte de Constitucionalidad, que es la que puede conocer vía el amparo una violación a un derecho o a una garantía constitucional. O sea, hay varias formas en que puede tratarse la resolución de un órgano jurisdiccional después de que ha hecho una interpretación judicial. O sea, la interpretación judicial es sumamente importante porque en la práctica, repito, son las interpretaciones que hacen diariamente los jueces. Y estas tienen, pues, el imperativo de que debe acatarse por las partes que están llevando el caso. Y, pues, la diferencia es que los que no están de acuerdo con ella, esas pueden ser impugnadas. Todo este procedimiento de impugnación, pues, que yo he tratado de explicar, es como a guisa de ejemplo. Pero ustedes lo van a ver detenidamente cuando hayan aprobado su derecho penal sustantivo, que es el que estamos llevando acá, y luego lleven su derecho procesal penal o derecho penal adjetivo. Ahí es donde ustedes advierten, pues, cómo se presentan los recursos, ante quién y cómo. En este caso, pues, es una clase pues especial en cuanto a la interpretación de la ley penal en atención a quien la realiza. Así es que puede ser auténtica, la que lleva a cabo el mismo legislador que hizo la ley, y es obligatorio para todos acatarla. Puede ser doctrinaria, que es la que hacen los especialistas, los tratadistas de derecho penal en sus libros, en sus dictámenes, en su derecho penal científico,
Y si bien es cierto, son muy importantes y tienen mucha influencia en el criterio de la jurisprudencia, pues no hay obligación de que se acate siempre. Luego está la interpretación judicial o usual, que es la que diariamente llevan a cabo los tribunales de justicia. Esas son las tres interpretaciones desde el punto de vista de quién la hace. Luego tenemos otra clasificación, que es desde el punto de vista de los medios para realizarla. Desde el punto de vista de los medios para realizarla en interpretación, esta puede ser, uno, gramatical, y dos, interpretación lógica o teleológica. ¿A qué se refiere la primera? La interpretación gramatical. La interpretación gramatical es aquella que se lleva a cabo utilizando textualmente, interpretando textualmente lo que dice la norma, a partir de las palabras como están escritas, en atención al significado de las mismas, según el diccionario de la Real Academia Española. Por eso se llama interpretación gramatical, porque se hace una interpretación íntegra de las palabras textualmente escritas en la norma, de acuerdo al significado que a ellas les da la Real Academia Española. El artículo 11 de la ley del organismo judicial, pues se refiere a que las palabras de la ley se entenderán de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española en la acepción que les corresponda. Esa sería una interpretación gramatical. Ahora bien, cuando tratando de entender el significado, el verdadero sentido de la norma, en atención a las palabras estrictamente de que se compone la norma, que dice la ley, pero cuando aún partiendo de su significado no se comprenda o que se crea que no se está llegando a comprender el verdadero espíritu que tuvo el legislador, entonces hacemos uso de otro medio, que es la interpretación lógica o teleológica. Esta interpretación lógica o teleológica es una interpretación mucho más profunda, mucho más íntima, que sobrepasa el texto, las palabras textuales que componen la ley. Va más allá, va en busca de lo que nosotros denominamos la ratio legis, es decir, la razón legal de la ley. Cuando no encontramos el verdadero sentido de una disposición atendiendo a un medio gramatical, como está escrito, entonces vamos a un medio lógico o teleológico que busca la razón de la ley. Recuerdo que en la clase anterior estuvimos poniendo como ejemplo el 307 del Código Penal, que obviamente ya está derogado por la ley de narcoactividad, por la ley especial. Pero cuando no estaba derogado el artículo 307, porque no existía todavía la ley penal de narcoactividad, pues la discusión era en aquel momento si se debería de perseguir y castigar o no el fumar o no marihuana. ¿Recuerdan ustedes? De acuerdo a lo que dice el 307, porque solo esa es la única norma que había y que se refería al tráfico ilegal de fármacos, drogas o estupefacientes. Pero pues tal y como lo leímos en aquella oportunidad, el 307 dice muchas cosas y tiene muchos verbos rectores del delito de tráfico ilegal de fármacos, drogas y estupefacientes. Pero en ningún momento, si vamos a hacer un análisis gramatical del 307, en ningún momento habla
de que fumar o consumir la marihuana es delictivo. Entonces, a cualquiera diría, bueno, definitivamente el texto de la ley no nos lleva al verdadero espíritu que el legislador tenía de prever que no se fumara o que no se consumiera marihuana. Entonces había que hacer una interpretación extensiva, pues, y así se hacía. De tal manera que los procesos penales que se llevaban a cabo en los tribunales por la gente que estaba fumando marihuana y que se les capturaba en plena fragancia fumando marihuana, pues los jueces decían en un último párrafo del artículo 307 dice, quien en cualquier forma tenga en su poder. Entonces el que está fumando tiene en su poder, decía. Pero pues otro buen grupo en la doctrina decían, no, pero es que eso no puede ser, pues, porque el legislador no fue que se le haya olvidado el verbo consumir o fumar, porque el legislador no lo quiso prohibir y por eso no lo puso. En todo caso, lo que quiero que ustedes adviertan es que ahí, como la interpretación gramatical no daba para encontrar el espíritu según algunos juzgadores, entonces se iban a una interpretación lógica o teleológica, que era buscando la ratio legis. Ahora lo delicado de la interpretación lógica o teleológica es que en un momento dado, pues esa interpretación extensiva, que sí está permitida, que sí es legal, puede ser que nos lleve a una interpretación por analogía. Y la interpretación, pues utilizando la analogía, sí está prohibido. Y eso nos lleva al último tema de esta agenda que estábamos tratando, de la interpretación. Lo que es la analogía y es la interpretación analógica. La analogía está prohibida. No se puede, artículo 7. Y la interpretación analógica sí está permitida. ¿Y qué es la interpretación analógica? Es una interpretación extensiva. Cuando el legislador cree, cuando el juez cree, o las partes creen en un proceso penal, que el legislador quedó muy corto, que la norma es muy escueta, es muy escasa, entonces hay que interpretarla extensivamente, que era lo que trataban de hacer en el 307. Es decir, cuando, si no decía que era prohibido fumar, fumar no estaba contemplado, ni consumir pues, droga, marihuana. Sí, no lo decía, pero entonces decía hay que hacer una interpretación extensiva, pues para encontrar su espíritu. Pero si no dice que fumar es prohibido, consumir tampoco, dice que quien en cualquier forma conserve en su poder. Entonces el que está fumando está conservando en su poder. Pero como les decía, eso es muy discutible. Pero en todo caso era una interpretación analógica o extensiva la que hacían los jueces. ¿Cómo hacemos nosotros para saber si estamos frente a un caso de analogía? ¿Y cómo hacemos para saber si estamos ante un caso de interpretación analógica? Partiendo de que la analogía está prohibida y que la interpretación analógica está permitida. Decimos que hay analogía cuando no existe una norma que contenga esa conducta. No hay norma. Se carece totalmente de norma. Si se carece totalmente de norma que contenga esa conducta, entonces no es delictiva. No hay delito. Es, por ejemplo, que nosotros querramos creer que el suicidio es un delito. Eso no es cierto. No hay ningún tipo penal en el código ni en las leyes penales especiales donde se diga que el suicidarse sea un delito o deba considerarse como tal. No hay norma. Entonces,
no hay delito. Si alguien cree equivocadamente que no hay norma que diga que el suicidio, pero se parece al homicidio. El homicidio es dar muerte a otra persona. Dice, esto no es matarse uno mismo, pero sí es darle muerte a otro. Entonces es parecido. Entonces apliquemos el homicidio. No, eso está prohibido, porque eso es aplicar la analogía, porque se parece. Entonces en la analogía no hay. Ahora en la interpretación analógica o interpretación extensiva, sí hay norma. Es lo que pasaba con el 307. El 307 sí existía. Tráfico ilegal de drogas, fármacos y estupefacientes. Y al no encontrar el verbo consumir o el fumar en la norma, entonces se hacía una interpretación extensiva y decía, no, pero dice que quien posea de cualquier otra forma en su poder. Entonces, la diferencia es que en la analogía hay total y absoluta carencia de norma. Mientras que en la interpretación analógica sí hay una norma, pero la norma es muy escueta, muy restringida. Muy bien. Con eso estamos finalizando pues nuestro tema de la interpretación o la exégesis de la ley penal y pasamos rápidamente al último punto. Y es lo que se refiere al concurso aparente de leyes o normas penales. En primer lugar, les decía a los compañeros, tenemos que tener claro algo. Aquí no estoy hablando de concurso de delitos. Es concurso de normas. Y esto porque lo dejo muy claro de entrada, porque no solo los estudiantes, en la práctica penal de todos los días, muchas veces en los tribunales de justicia, pues se confunde esto. Hay que ser muy meticulosos en manejar lo que es un concurso de normas y lo que es un concurso de delitos. El concurso de delitos todavía no lo hemos tratado nosotros. Lo vamos a ver cuando terminemos esta parte del programa, entramos a ver lo relativo a la teoría general del delito. Y ahí vamos a estudiar el concurso de delitos. Pero acá lo que tratamos es el concurso de normas, concurso de leyes o normas. Pero la doctrina le llama a esto concurso aparente de leyes o normas penales. ¿Por qué razón? En primer lugar, ¿a qué se refiere el concurso aparente de normas penales? Dice, cuando una misma acción o una misma conducta delictiva aparentemente esté descrita en dos o más normas penales. Cuando se aplica una, desaparece la aplicación de las otras. Por eso es que se llama concurso aparente, porque es solo apariencia. Porque realmente no es que esa misma conducta esté en varias normas. No, lo que pasa es que aparenta que esa conducta está en varias normas, pero la aplicación de una hace que desaparezca la aplicación de las otras. Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿y cómo sabemos qué norma es la correcta para aplicar y que desaparezcan las otras? Y ahí es donde la doctrina nos da lo que conocemos como principios doctrinarios para resolver el aparente conflicto de normas penales, principios doctrinarios. Y dentro de esos principios doctrinarios, ustedes los van a leer detenidamente ya en sus libros, tenemos el principio de alternatividad. Ese principio de alternatividad fue creado por un profesor alemán llamado Carl Binding. Y él decía que hay alternatividad cuando dos tipos de delito se comportan como círculos secantes. Y cuando dos tipos de delitos se comportan como círculos secantes, habría que ver si es la misma o es diferente pena. Si es diferente de pena, esto se resuelve aplicando la pena más grave. Bueno, qué fácil, ¿verdad? En primer lugar, para que ustedes comprendan esto, nosotros comprendamos, en primer lugar, tenemos que saber qué es un círculo secante.
porque esto no es materia de derecho penal, pues. Esto es cultura general. Ustedes recuerdan que en algún momento nos enseñaron en artes, ¿qué? Plásticas, creo yo, industriales, ya no recuerdo mucho. Nos enseñaron qué eran círculos secantes y qué eran círculos tangentes. Círculos secantes son aquellos que se tocan en dos puntos, como las argollas, ajá, de las Olimpiadas. ¿Ven las argollas de las Olimpiadas? Son círculos secantes. Los tangentes son en un solo punto. Lo que dice el profesor Carl Binding es que si dos delitos se comportan como círculos secantes, lo que tenemos que advertir es qué pena tiene cada uno de esos delitos y aplicar el que tenga mayor pena, y se resuelve el concurso aparente de normas penales. Pero viene el profesor también alemán, Ernesto Belling, y dice, pues no es cierto. Belling consideró que las normas, que el principio de alternatividad para resolver el conflicto de normas, el concurso aparente, pues no existe. Porque dice Ernesto Belling que esos delitos, cuando están como círculos secantes, se excluyen entre sí, porque exigen elementos característicos totalmente diferentes. Y no precisamente hay que ver qué pena tiene uno y qué pena tiene otro y aplicar la pena más grave, que eso sería lo más fácil. Aquí dice no. La verdad es que no hay alternativa, dice Ernesto Belli. No hay alternativa porque ¿es un delito o es el otro? Lo que hay que saber es cuáles son los elementos específicos que componen cada delito. Y si se conocen los elementos específicos de cada delito, entonces se va a discriminar cuál es y cuál no es. Y esta teoría es de alguna manera respaldada por el profesor italiano Filippo Grispini, quien niega la existencia de casos alternativos penales, precisamente porque cada delito tiene sus especiales características. Estamos hablando acá de que si dos delitos se portan como círculos secantes, por ejemplo, no se sabe si es hurto o es robo. Un sujeto que despojó de sus bienes a otra persona. Bueno, ¿qué delito cometió? ¿Le robó o le hurtó? Si vamos al primera forma de resolverlo, según Carl Binding, es ver las penas. Y vamos a ver que el delito de robo tiene una pena mucho mayor que el delito de hurto. Entonces decir, bueno, esto es un robo, porque tiene mayor pena, se acabó. No, pero Ernesto Belling dice, no es la forma de resolverlo, porque eso es injusto.